Sí, hoy queremos plantearnos la pregunta, ¿realmente odia Dios el divorcio? Quizás ya lo noten por la elección de las palabras, me refiero a un versículo del libro de Malaquías, un versículo relativamente conocido. A menudo se cita, a veces también se utiliza para aclarar que no hay ninguna razón legítima ante Dios para divorciarse, porque Dios fundamentalmente odia el divorcio. Ahora estamos recorriendo el libro de Malaquías y esta es una buena oportunidad para ver en qué contexto se encuentra este versículo. ¿De dónde viene el razonamiento de Malaquías y también para examinar, sí, qué dice realmente allí? ¿Lo dijo Dios así o quizás dice algo diferente que apunta en otra dirección? Y con esto también quiero aclarar que hoy no se trata de un análisis bíblico completo sobre el tema del divorcio o el tema de volver a casarse. Ahí me remito con gusto al documento de Reinhard, que también está de nuevo en línea. Realmente, ahí tienen una visión bíblica completa. Hoy nos mantendremos en el marco de Malaquías y veremos qué contribución hace Malaquías a esta visión bíblica general sobre el tema del divorcio. Queremos empezar por ver en qué sección se encuentra este versículo. La última vez vimos una estructura de espejo. El libro de Malaquías se puede dividir según una estructura de espejo, comenzando con el amor de Dios por Israel, que se refleja en el amor de Dios por el remanente judío. Luego tenemos la crítica a los sacerdotes. Ya vimos algunos versículos juntos el domingo pasado. Se refleja en la crítica al pueblo. Luego tenemos la infidelidad en el matrimonio, que se refleja en la infidelidad en el dar. Y el centro del libro es el ángel del pacto. Con esto no se refiere a nadie menos que a nuestro Señor Jesucristo. Todo está dirigido a Él y todo apunta a Él. Sí, como es fácil de adivinar, nuestro versículo se encuentra en esta sección sobre la infidelidad en el matrimonio. Son estos 7 versículos, se encuentra justo al final, es el versículo 16 y queremos, sí, tenemos que ver toda la sección juntos para llegar a la interpretación correcta y no simplemente sacar de contexto el versículo 16. Y aquí quizás también pueda mencionar de inmediato que no se trata solo del divorcio en esta sección. Es decir, no solo las parejas casadas pueden llevarse algo hoy. También entra en juego algo para la elección de pareja, así que también aquellos que todavía tienen por delante la elección de pareja pueden llevarse algo. Y para todos los demás que no se cuentan o no se sienten parte de esto, sí, también hay algo que pueden llevarse porque siempre que hablamos de la perspectiva bíblica del matrimonio, aprendemos algo sobre Cristo y su iglesia. El amor entre Cristo y su iglesia es el modelo del matrimonio. Ese era el modelo cuando Dios creó el matrimonio. En realidad debía ser un reflejo de este amor. Es decir, al menos allí aprendemos mucho precisamente sobre este amor. Ahora bien, estos 7 versículos, esta sección está dirigida por una palabra clave. Una palabra que aparece en casi todos los versículos 5 veces, infiel. Se trata, pues, de la infidelidad. Y aquí quiero adelantar que no debemos pensar, ninguno de nosotros, que estamos de alguna manera protegidos, que estamos de alguna manera seguros o incluso inmunes a la infidelidad en general, pero también en el contexto del matrimonio. La fidelidad es una virtud rara incluso entre los creyentes. Leemos en Proverbios, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero un hombre fiel, traducido exactamente un hombre de fidelidad, ¿quién lo hallará? Nos resulta mucho más fácil hablar de lo buenos que somos,
de sí, casi de, como diría en alemán suizo, bluffen, de presumir, sí, de lo bien que andamos con el Señor, de que cosas como la infidelidad nunca podrían pasarnos o de otros pecados en los que nunca podríamos caer. Y precisamente ahí reside el gran peligro. Cuando decimos tales cosas, abrimos aún más la puerta para caer en ello. Ted Henry dijo una vez, creo que algunos de ustedes lo conocen, los que se admiran a sí mismos y los que se halagan a sí mismos son en realidad personas que se autoengañan. Así que cuando uno dice tales cosas o como dice Gálatas, el que piensa que es algo, el que cree que puede mantenerse firme caerá. Así es, pensar así es puro autoengaño. Debemos ser conscientes de que la fidelidad es parte del fruto de nuestro espíritu regenerado. Es parte de este fruto múltiple. No lo leeré ahora. Ustedes ven al final de este versículo que la fidelidad es parte de él. Y eso significa que si vivimos según la carne, lo que sucede de vez en cuando, lo que también puede suceder en cualquier momento, también significa que en cualquier momento podemos caer en la infidelidad. En cualquier momento. Para concluir, también quisiera añadir, como ya vimos la última vez, que estos problemas de las generaciones en tiempos de Malaquías reflejan los problemas de la actualidad. Tenemos estos paralelos proféticos entre estas últimas generaciones antes de la primera venida de Cristo y estas últimas generaciones antes del regreso del Señor, en las que nos encontramos. Es decir, si esa generación en tiempos de Malaquías tenía problemas con la infidelidad, entonces ese también es el caso hoy. Basta con mirar las estadísticas. Creo que incluso en los círculos cristianos la tasa de divorcio es alarmantemente alta. Quizás también haya una estadística sobre el adulterio en círculos cristianos, no lo sé, no he visto ninguna. Si la hay, creo que también resultaría alarmantemente alta. Y por lo tanto, hacemos bien en hablar de vez en cuando sobre este tema, en examinarlo también. Hoy lo hacemos en el contexto de Malaquías, él expone este problema. Y con eso comenzamos en este versículo 10. Él comienza esta sección precisamente con el tema de la deslealtad. Y ahí leemos, no tenemos todos un solo Padre, no nos ha creado un solo Dios, ¿por qué actuamos con deslealtad unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Cada vez me parece notable que Malaquías se haya unido aquí con el pueblo, se hizo uno con ellos. No con el pecado en sí, él no fue parte del pecado, pero se hizo uno con el pueblo en medio del pecado. Es decir, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? Y entonces dice, pues, ¿por qué actuamos con deslealtad unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Se hizo uno. Como muchos grandes hombres de Dios antes que él. Pienso en Jeremías, especialmente en Lamentaciones, de manera sumamente impactante. Daniel, también Esdras lo hizo. Ahora también Malaquías, y ahí vemos que en realidad un creyente maduro, cuando ve un pecado en su prójimo, no lo condena simplemente con frialdad y lo deja así, sino que se inclina hasta la profundidad de su pecado para ayudarlo a levantarse, para enderezarlo, para llevarlo de vuelta a Cristo, para ponerlo en la luz de Dios. Y eso es lo que hizo Malaquías. Un gran ejemplo para cada uno de nosotros, especialmente, por supuesto, también para el ministerio de la consejería pastoral. Son tres preguntas que Malaquías ha hecho aquí. Son consecutivas. Las dos primeras preguntas han destacado un numeral. ¿No tenemos todos un solo Padre? Es un numeral. Es decir, no un Padre cualquiera, sino uno y el mismo Padre.
Lo mismo con Dios. No nos ha creado un solo Dios, precisamente este único y mismo Dios, a todos. Y estas eran, por supuesto, preguntas retóricas. El pueblo ciertamente sabía quién era su Padre, quién era su Dios. Dice en Deuteronomio 32 como ejemplo, así le pagáis al Señor, pueblo necio e insensato, no es Él, es decir, el Señor, tu Padre que te rescató, Él te hizo y te estableció. Él es el Dios, el Padre de Israel. Y entonces, como resultado, surge ahora la tercera pregunta, pues, si Él es el Padre de todos nosotros, es decir, si somos hermanos ante Dios, ¿dónde está el amor fraternal? Hermanos sin amor fraternal, ¿por qué actuamos con deslealtad unos contra otros? ¿Por qué? ¿Y cómo se manifestó esta deslealtad? Lo leemos también aquí al final, al profanar el pacto de nuestros padres. El pacto de nuestros padres, con eso se refiere al pacto en el Sinaí. Esta alianza sobre la cual también se funda la ley mosaica y por lo tanto son violaciones de la ley. Es decir, la violación de la ley mosaica, con la que también se hicieron culpables unos contra otros, actuaron con deslealtad unos contra otros. Y ahora es importante que nos quedemos con esta idea. Esto es importante para lo que sigue. En la exposición, estas dos deslealtades, Malaquías nos menciona dos por su nombre. Las que vienen a continuación son transgresiones de la ley mosaica. Es decir, debemos ver entonces alguna conexión con la ley mosaica. Por cierto, en general, todos los pecados y acusaciones en el libro de Malaquías se mueven en el marco de la ley mosaica. Así que tengamos esto en mente, entonces llegaremos a la conclusión correcta. La primera deslealtad, es decir, el primer pecado, la primera violación de la ley, la leemos en los versículos 11 al 12. Y ahí está, Judá actuado con deslealtad, precisamente la primera deslealtad. Y una abominación ha sido cometida en Israel y en Jerusalén. Así que todo el pueblo Judá, tanto en Israel como en Jerusalén, ha cometido esta abominación. Así que todo el pueblo, que de hecho había regresado unos 100 años antes del cautiverio babilónico a Jerusalén como un remanente, como resultado de un avivamiento en la fe para reconstruir el templo. 100 años después, todo el pueblo estaba sumido en esta deslealtad. Y el término abominación es un término muy duro. Si miramos en la ley mosaica, donde se utiliza en todas partes, entonces nos damos cuenta de que se usa en relación con los ídolos, es decir, por la contaminación por idolatría, en relación con actos sexuales vergonzosos, se menciona la homosexualidad, se menciona el sexo con animales y también con alimentos impuros. Así que esta primera deslealtad, esta primera violación de la ley, se une ahora a esta lista de cosas abominables. Por supuesto, desde la perspectiva de Dios. Puede haber algunas personas que piensen que, sí, eso no es tan abominable, pero ante Dios son cosas abominables. Y esto se nombra ahora aquí en la segunda parte del versículo, ahí lo dice, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él amaba, y se ha casado con la hija de un dios extranjero. Se trata, pues, del matrimonio con mujeres extranjeras, y eso estaba estrictamente prohibido según la ley mosaica. No solo para los hombres, también para las mujeres, para ambos sexos. Ninguna unión con las naciones. La razón por la que esto era tan importante ya se insinúa aquí un poco. La hija de un dios extranjero, y luego se expone y se explica explícitamente en la ley mosaica. Por ejemplo, Deuteronomio 7.
Y no te emparentarás con ellos, es decir, con las naciones. No darás tu hija a su hijo ni tomarás su hija para tu hijo, refiriéndose a ambos sexos. Y ahora viene la explicación, porque apartarían a tus hijos de mí para que sirvieran a otros dioses. Esa fue la razón. Entonces, la razón es que cuando un creyente se une a una persona incrédula, el principio es que la persona creyente se aparta de la fe viva hacia la fe muerta. Ese es el principio, y es un principio eternamente válido. No digas que no hay excepciones, pero en la gran mayoría de los casos, el 99,99% va en esa dirección. Y por esta razón este mandamiento era tan importante para Dios que dijo, si lo desobedecen, cometen una abominación. Y con este pecado lo hemos leído, incluso llegaron a profanar el templo de Dios. Dice, Judá ha profanado el santuario del Señor, el cual él amaba. Sí, Dios amaba el templo. No por las piedras ni por el edificio. No hay nada mágico en ello, pero él lo amaba porque allí podía tener comunión con el pueblo. Allí podía estar cerca de su pueblo. Allí podía morar entre su pueblo. Con este pecado del matrimonio mixto, esta mezcla de creyentes con incrédulos, incluso profanaron el culto, profanaron el templo. Sí, ¿qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Alguien podría venir ahora y decir, sí, eso solo está en la ley mosaica, no se aplica a nosotros. Estoy de acuerdo con él. Buena objeción, tenemos que encontrar una correspondencia en el Nuevo Testamento, y la encontramos. Pablo escribió en 2 Corintios 6, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos. Luego viene la pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, la iniquidad con la justicia, o qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Quisiera mencionarlo brevemente. En el contexto no se trata principalmente de la unión matrimonial. No es así, pero esta está claramente incluida, está englobada en este mandamiento. Porque, ¿qué unión más grande que la unión matrimonial? Cuando dice, ¿qué parte tiene un creyente con una persona incrédula? Y por lo tanto, el mandamiento también se aplica a nosotros. Es el mismo mandamiento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si ignoramos esto, y esto también se aplica a la iglesia, entonces también contaminamos a la iglesia con ello. Curiosamente, Pablo se refiere aquí a un mandamiento mosaico. Con esta imagen es una imagen del yugo, el no estar bajo el mismo yugo con los incrédulos. Se refiere a Deuteronomio 22. Ahí está, no lo harás con un buey y un asno juntos. Con esta imagen de la agricultura, Dios quería mostrarle al pueblo, ilustrarles, dejarles claro lo absurdo que es. Que un creyente se una a una persona incrédula. Es tan increíblemente absurdo como si se uniera bajo un mismo yugo a dos animales diferentes, como por ejemplo un buey y un asno, para arar el campo. Es completamente absurdo, es sumamente ineficiente. Estos animales tienen un ritmo diferente, tienen un paso diferente, también tienen una postura corporal diferente, una altura diferente, una fuerza diferente. Sí, estos animales se esfuerzan mucho, apenas avanzan. He leído que si se hace eso, estos animales se desgastan en sus fuerzas, porque son muy diferentes. Y esa es la imagen de lo absurdo que es que un creyente se una con una persona incrédula. Solo sería un desgaste si se hiciera eso.
Pero en esta imagen veo algo más que simplemente este principio de creyentes e incrédulos. Podemos aprender aún más de ello. Entonces, cuando se trata de elegir pareja y tenemos esta imagen ante nosotros, no solo quiero asegurarme de que el otro, digamos dentro de la imagen, sea el mismo animal, que también sea creyente, sino que vayamos más o menos al mismo ritmo, que tengamos el mismo paso para que podamos avanzar juntos y no desgastarnos mutuamente. Y si ese no es el caso, eso se mostrará rápidamente en la vida diaria. Es agotador, consume las fuerzas. Das wird sich dann schnell zeigen im Alltag. Ist kräfteraubend. Es ist kräftezehrend. Und auch da gilt das Y Prinzip, también ahí aplica el nicht dasselbe principio. Tempo Si no se va al gegangen ist. mismo ritmo, por Grundsätzlich regla general se wird das adopta el ritmo más geringere bajo. genommen. Así es como funciona. Funktioniert das? Und darum will ich das Y in por diesem eso quiero Bild darles esta mitgeben. Für imagen a all todos diejenigen, aquellos que die aún tienen bald por einmal delante la elección de festgefahren pareja. oder ich sag mal, die O noch digamos, los que verheiratet aún no sind, están wo casados, dem hasta ese Zeitpunkt momento no es noch nicht demasiado steht, tarde. kann man das immer Todavía noch se puede prüfen examinar y ver und schauen, si, ja, ¿cómo va wie la ist otra denn mein persona? Gegenüber ¿Está en la misma sintonía? unterwegs? ¿Vamos más o Ist menos er juntos por el vertraut? camino? Sind wir so etwa gemeinsam unterwegs? Oder wenn ich jetzt beispielsweise O die si Bibel yo, por wörtlich ejemplo, auslege interpreto la und mein Biblia Gegenüber literalmente y mi alles contraparte allegorisch la interpreta auslege, toda ja, alegóricamente. haben wir zwar die Sí, gleiche tenemos la Bibel, aber misma doch nicht Biblia, dasselbe pero no el mismo Fundament. fundamento. No Wir nos berufen estamos uns ja nicht basando auf en lo mismo. dasselbe. Oder wenn ich jetzt O schon si yo lange ya mit dem llevo Herrn mucho unterwegs tiempo bin caminando con el und der andere Señor hat sich y el otro gerade acaba de bekehrt, convertirse. ja, Sí, eso será un caminar que ein desgasta los nervios y las fuerzas, kräfteverzehrender arar ese Arbeit, campo. diesen Acker zu pflügen. Und ich habe das Y selbst yo mismo he viel tenido que observar beobachten esto müssen. muchas veces. Jemand, der so Alguien que va por unterwegs tan buen ist, camino. Leute sind Jóvenes que han crecido en aufgewachsen la im fe, Glauben, inician sind einer una Beziehung relación y eingegangen realmente se und man podía kann es ver. wirklich sehen, diesen Niedergang, Esta diese decadencia, esta geistliche fuerza Kraft, die espiritual que einfach simplemente decae y und de plötzlich sind repente sie ya no wieder da. están, es precisamente Das ist este eben dieses principio. Prinzip. Darum, das will ich euch Por eso mitgeben. quiero Klar, im compartir esto Grundsatz, con ustedes. Gläubige, Claro, Gläubiger en ist der Grundsatz, principio, die creyente sich con nur creyente es la regla, diesem pero hay más en esta imagen. Y con esto quiero volver Und damit también a möchte ich Malaquías. zurückspringen auch zu Malachi. In den En el nächsten siguiente Vers, es versículo ging se ja wirklich um trataba die Sünde, precisamente diese del pecado, este Vermischungssünde, pecado de die Sünde mezcla der o el pecado del Mischehe. matrimonio mixto. Und da hat Y entonces jetzt Malaquías Malachi añadió un noch anuncio de gesagt, eine juicio de parte del Señor, Gerichtsankündigung von a quien Seiten des ignore Herrn. este mandamiento. Wer dieses Dice, el Gebot Señor missachtet, extirpará da de las heißt es, der tiendas de Herr wird Jacob al den hombre que Mann, haga tal der cosa. das tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten. Ausrotten, Extirpar, de nuevo un término tan duro, bedeutet vertilgen, significa exterminar, auslöschen, aniquilar, borrar. ausradieren. Das heißt, die Es Strafe decir, war der el physische castigo era Tod. la muerte física. So schlimm Así de war's. grave era para Dios. Und es wird alle Y treffen, afectará a den todos, al que Wachenden vela y und al que für den responde, es einen Lauf decir, von sich realmente a abzulegen. todo aquel que lo haga, Der das tut. Und y insbesondere den, especialmente der aquel dem que Herrn der presenta una Herrscher ofrenda al eine Señor de los Opfergabe bringt. ejércitos. Also Así diejenigen, die que, dann noch cuando esas Opfer personas bringen, además vienen al ein servicio y traen Opfer una bringen, ofrenda, se die hacen machen sich doblemente doppelt culpables schuldig por su hipocresía. aufgrund ihrer Heuchelei. Das heißt in den Sprüchen, Dicen das Opfer Proverbios, der el Gottlosen sacrificio de ist los dem impíos Herrn es ein abominación para el Verderben. Señor. Akzeptiert er No lo nicht, acepta, no wird le ihnen servirá nichts de bringen, nada, das el Gericht juicio wird también auf vendrá sie sobre ellos. kommen. Das war die Esa erste fue la primera gesetzliche transgresión de la Übertretung, ley, die la erste primera infidelidad en Treulosigkeit, la que actuaron indem sie deslealmente einer unos contra gegen den otros. anderen treulos gehandelt haben. Von nun an folgt die De ahora en zweite, adelante bis zum sigue Ende la des segunda Abschnittes, hasta die el Verse final de la 13 bis sección. 16. Los versículos 3 al Wissen kann man 16 eben die es zweite escrito el Sünde. segundo pecado. Diese zweite Sünde, Este diese segundo zweite pecado, esta Treulosigkeit segunda wird infidelidad eingeleitet se mit den introduce con Worten, las palabras, und y en segundo zweitens lugar, tut hacen dieses. esto. Also es ist klar Así eine que es andere claramente otra infidelidad, Treulosigkeit, separada de getrennt la von der primera. ersten No und necesariamente nicht una cosa etwas, tiene que das ver eine con mit la dem anderen otra. zu tun haben. Und da heißt Y es, allí ihr, dice, ustedes, y und con damit war esto se immer die refería todavía al pueblo Treulosigkeit gemeint, infiel, cubren el ihr altar del bedeckt Señor con den lágrimas, Altar con des llanto Herrn y con mit Tränen, gemidos. mit Weinen und Seufzen. Also sie kamen Así noch que zum todavía Gottesdienst. venían al servicio Wir haben das religioso. letztes Mal Lo vimos gesehen. la Sie última vez, kamen auch zum también venían a Anbeten, adorar, aber pero es era war impuro. unrein. Und wir lesen hier, Y sie leemos kamen aquí, und vinieron y sie waren beim estuvieron ante el Altar und altar e haben den incluso lo Herrn cubrieron con sus angebetet. lágrimas. Lloraron Sie ante el Señor. weinten vor dem Herrn. Aber sie weinten Pero nicht no lloran por su aufgrund ihrer pecado, no Sünde. porque de repente Nicht, tengan weil sie jetzt conciencia de plötzlich ein pecado, por sündempfindetem arrepentimiento Herz de haberse auf desviado de los Lage, caminos weil de sie von Dios, den sino Wegen porque, Gottes abgekommen sind. Sondern warum?
Porque Dios ya no se vuelve hacia su ofrenda, ni acepta con agrado nada de su mano. Y oraron porque el Señor se había apartado de ellos por la falta de bendición de parte del Señor. Por eso lloraron, no por su pecado. Pablo escribió entonces, creo que es en 2 Corintios 7, si la tristeza no lleva al arrepentimiento, entonces es según el mundo y permanece en la muerte. Así lo escribió él. Si la tristeza lleva al arrepentimiento, entonces lleva a la salvación, a la restauración. Aquí en Malaquías, en esta generación, no en esa dirección, era una tristeza según el mundo. Sí, ni siquiera podían establecer una conexión entre la falta de bendición y su pecado. Y por eso ustedes todavía dicen, ¿por qué? Sí, ¿por qué se ha apartado Dios de nosotros? No lo sabemos. Estaban tan ciegos espiritualmente. Una vez más se ve esta ceguera espiritual de la generación de aquel entonces. Realmente en todos los niveles. Ya no reconocían absolutamente nada. Cuando leemos así, todos estos temas, ya no había una perspectiva espiritual. Y Malaquías les dio ahora esta razón. Mencionó esta segunda infidelidad. Y dijo, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. La mujer de tu juventud, con eso se refiere a la esposa, a quien pertenece el amor exclusivo, la fidelidad exclusiva. Y dice el Señor, Él fue testigo, ¿cuándo? En la boda, en los votos matrimoniales. En ese momento, Dios estaba presente. Él fue testigo y lo es en cada boda que ocurre en este mundo. Allí está presente como testigo. Pero no solo como un testigo pasivo, que simplemente ve y dice, sí, oh, me doy por enterado. No, él participa activamente. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 19? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, él es testigo, pero participa activamente y luego los une a ambos. Y así vemos aquí, también en este versículo, que cuando dice contra la cual ha sido infiel, no se trataba principalmente de adulterio, sino de divorcio. Precisamente, el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ese era el gran problema de la generación de entonces. El divorcio se practicaba de forma casi desmedida. Especialmente los hombres se divorciaban una y otra vez, siempre por una nueva mujer. Se divorciaban por cualquier motivo y, por cierto, este seguía siendo el caso en tiempos de Jesús. Todo el contexto de Mateo 19 trata precisamente de este problema. ¿Podemos divorciarnos por cualquier motivo? De eso se trata en esta sección, esa tasa de divorcios desmedida que había allí. De aquí en adelante hasta el final vemos ahora un impresionante llamado a la razón del hombre, un llamado a nuestra razón. Y comienza con aquella contra la cual has sido infiel, siendo ella, no obstante, tu compañera. Y me parece un término tan hermoso. Mi esposa, ella es mi compañera. Ella está a mi lado, me acompaña, me apoya, es mi ayuda. Génesis 2 y 18. Por cierto, para el hombre también hay un término muy hermoso. Está en Proverbios. Él es el compañero de su juventud. Qué hermoso, ¿verdad? Él es su confidente. Con él puede confiar, con él encuentra seguridad. La Biblia, qué hermoso como resalta estos aspectos de la unión matrimonial. Y luego dice, ella es la mujer de tu pacto. Tú te comprometiste a este pacto. Tú también diste tu palabra. Y él es el hombre de su pacto.
Y porque es Dios quien une, es también un pacto de Dios. Así dice aquí en Proverbios 2 y 17, la que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Es un pacto de tres partes. El hombre y la mujer, y Dios los une. Los tres están involucrados. Y por eso toda infidelidad en el matrimonio no es solo un pecado contra el cónyuge, sino también en múltiples aspectos un pecado contra Dios. Y ahora Malaquías dice, ¿cómo puedes ser infiel a tu compañera, la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto? Quien tiene un poco de sensatez, ciertamente jamás haría eso. O como Malaquías lo expresó entonces, eso no lo hace nadie a quien le quede un resto de entendimiento. Nadie hace eso. Si queda aunque sea una pizca de sensatez, entonces no haces algo así. No seas infiel a tu cónyuge. La infidelidad ciertamente tiene que ver con nuestra razón. A menudo pensamos que el comportamiento moral no tiene realmente que ver con nuestra razón, sino más bien con nuestro corazón o quizás con nuestra alma o con nuestra fe. Pero rara vez se dice que esto también tiene que ver con la razón. Pero la Biblia habla un lenguaje completamente diferente. Solo 2 o 3 ejemplos. Oseas 4. La fornicación, y con esto se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio. El vino y el mosto quitan el entendimiento. Roba el entendimiento. Uno no puede estar en su sano juicio y hacer algo así. Y solo como comentario en margen, el hecho de que el alcohol se mencione aquí al mismo tiempo que la fornicación. Eso ciertamente da que pensar cuando se trata de beber regularmente, pero con eso cerramos el paréntesis. En los proverbios también dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama al entendimiento pariente, para que ellas, es decir, la sabiduría y el entendimiento, te protejan de la mujer ajena. Necesitamos ambos. La sabiduría y el entendimiento nos protegen de la mujer ajena o del hombre ajeno. Y luego viene esta historia del joven en Proverbios 7. Y es bastante interesante lo que se dice de él. Se involucró con la mujer ajena. Dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Esa es la descripción de aquel que se involucra con ella, sin entendimiento, o no tenía ninguno, o al menos en ese momento anuló por completo su razón. Totalmente anulado. Eso no lo hace nadie a quien le quede un resto de entendimiento. Luego viene este llamado. Quizás antes del llamado hay algo más que veo aquí y que aún no he mencionado. ¿Y qué busca este? Entonces, aquel a quien le queda un resto de entendimiento, que tiene una pizca de sensatez, busca una descendencia para Dios. Quien tiene un poco de entendimiento, ciertamente quiere tener descendencia según la voluntad de Dios, en el marco del matrimonio dado por Dios. Quien tiene la bendición de Dios, ¿o bien querría tener descendencia nacida del adulterio? Nadie quiere eso. Pero ya sea por adulterio o también si alguien se divorcia de manera ilícita y se vuelve a casar, ante Dios sigue siendo adulterio y los descendientes de esa unión son descendencia nacida del adulterio. Pero aquellos que tienen algo de cordura no quieren eso, quieren solo lo mejor para sus descendientes. Ellos quieren tener la bendición de Dios precisamente en el marco del matrimonio. Y luego viene este llamado, así que guardaos en vuestro espíritu, es decir, guardaos en vuestro entendimiento. Y no seas desleal con la mujer de tu juventud. Un llamado insistente a nuestro entendimiento. Y eso lo leemos también en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Also nicht nur Así que no Herz solo el und corazón y el Seele, alma, también auch nuestro unser entendimiento Verstand debe soll estar auf den orientado hacia Herrn el Señor. ausgerichtet sein. Nunca Wir debemos dürfen nicht simplemente einfach apagarlo. umstellen. Wir müssen bei Debemos Verstand tener sein. entendimiento y amar al Señor con el Verstand den Herrn entendimiento. lieben. Und wie lieben ¿Y wir den cómo Herrn? amamos al Er hat Señor? gesagt, Él indem er dijo, guardando meine mis Gebote mandamientos. achtet. Also richten wir alles Así von que uns orientemos aus todo lo nuestro hacia Él y conforme a lo nach que Él dem, quiere, was er cómo möchte, wie debemos wir vivir, leben, lo que le es was ihm agradable y cómo wohlgefällig podemos ist andar en und sus wie wir obras. in seinen Werken wandeln können. Dieser Este llamado eindrückliche impresionante. Appell. Und Y jetzt ahora kommen wir llegamos a este último versículo, zu este diesem versículo letzten clave. Vers, diesem Hemos hecho Schlüsselvers. Das todo el haben wir alles trabajo Vorarbeit preparatorio. gemacht. Und jetzt kommen Y wir ahora llegamos a zu este diesem versículo bastante relativ conocido. bekannten Vers. Lo Ich leeré lese de ihn la aus der traducción El Elberfelder Berfelder. Übersetzung. Denn ich Porque yo hasse aborrezco el etwas. repudio, es decir, Das ist esto doch se Gott, das refiere denn a ich, Dios. Gott, hasse Porque Entlassung yo, oder Dios, Scheidung, aborrezco el repudio o spricht der Herr, divorcio, der dice el Gott Señor, el Dios de Israels. Israel. Und hier Y muss ich aquí zwei debo hacer dos o verständliche tres comentarios Anmerkungen lingüísticos. machen. Hätte es vielleicht noch Quizás in Vers debería 15 haberlo tun hecho müssen. también en el Die versículo Zeit 15, lässt es pero nicht el zu. tiempo no Ihr lo findet in meinem permite. Kommentar En noch mi comentario reichlich encontrarán Ausführungen abundantes zu den explicaciones sobre las gewählten traducciones Übersetzungen. elegidas. Hier Aquí will quiero ich hacerlo, tun, weil porque es es ein el tema de la Thema ist. prédica. Wir wollen ja Queremos die Frage responder a la beantworten, pregunta, hasst ¿realmente odia Gott Dios el wirklich divorcio? Scheidung? Gemäß der Según la Elberfelder traducción del Übersetzung Berfelder, müssen wir debemos mit responder que Ja sí. beantworten. Ist ja genau das, Es was es hier heißt. exactamente lo que Denn significa ich, aquí, Gott, porque yo, hasse Dios, aborrezco el Scheidung. divorcio. Tatsache Pero el hecho ist, es que en el texto dass im hebreo, y hebräischen esa es la Text, palabra de Dios, und das esa es ist la base, falta el das pronombre Wort Gottes, personal. das ist ja die La palabra Grundlage. yo no está allí en Dort absoluto. fehlt das Personalpronomen. Das Wort ich ist dort gar nicht drin. Dort heißt es ganz Allí dice einfach, simplemente, denn porque he puesto unos puntos suspensivos, odiar, repudiar. hassen, entlassen. So heißt es im Así dice hebräischen en el Text. texto hebreo. Das Es heißt, decir, wir müssen tenemos aus que dem Text deducir del texto a herausfinden, quién auf se wen refiere el bezieht odio. sich denn das Hass? Bezieht es sich Si se auf refiere a Dios a que él odia, Ehes, entonces dann está ist es gemäß der correctamente Elberfelder traducido Übersetzung, según el Berfelder, denn porque ich yo odio el hasse divorcio. Scheidung. Ist es Pero aber si no nicht se auf den refiere a bezogen, Dios, sino al sondern hombre auf infiel que den se divorcia de su treulosen mujer, Mann, der sich ja scheidet von seiner Frau, ja, dann ist es noch entonces nicht no está übersetzt. traducido correctamente y tiene un Und dann habe ich mensaje eine ganz andere completamente Aussage. diferente. Ja, was stimmt denn nun? Entonces, ¿qué es lo Der scheidende correcto? Mann ¿El hombre oder que se Gott? divorcia a Dios? Como Und suele dann muss suceder, wie so solo oft hay que nur seguir leyendo un weiterlesen. poco. Das Eso hilft. ayuda. Es heißt im Dice en zweiten la segunda Satzteil, parte de la oración, es denn decir, er ist él immer noch der, sigue der siendo el hasst, que odia. er Él cubre deckt su mit vestido con Gewalttat violencia. sein Gewand. Das ist ein bildlicher Es una Ausdruck expresión und sprachlich. figurada Er para macht sein decir que hace Verbrechen público su öffentlich crimen. bekannt. Es ist wie das Gewand, Es und como alle la sehen ja das vestidura von que todos außen. ven por fuera. Das Es heißt decir, eben, el das crimen se hace Verbrechen, man macht público. es öffentlich. Todos pueden Alle verlo. können es sehen. Und damit ist ja Y con bereits eso ya somit está klar, más auf que wen es claro a sich quién se dabei refiere. handelt. Dios no puede Gott cometer kann ja keine crímenes. No Verbrechen es posible. Ist ja nicht möglich. Das muss Ese tiene ja que ser el der hombre que se scheidende Mann divorcia, el sein, hombre der infiel, que treulose actuó con Mann sein, deslealtad der contra la treulos mujer handelt de su gegen die Frau juventud. seiner Jugend. Es ist dasselbe Es Subjekt el im mismo zweiten sujeto en la Satzteil segunda wie parte de im la oración ersten como en la Satzteil. primera. Wie Y por übrigens cierto, im Vers también en el 13, versículo Vers 14 13, en el und Vers 14 y en 15. el 15. Immer Siempre el mismo dasselbe sujeto Subjekt. es este Es hombre ist infiel. dieser treulose Mann. Und damit müssen Y wir por eso übersetzen, debemos traducir, denn porque el que odia, wer el que hasst, der repudia. entlässt. Esa es la Das traducción ist genau exacta, übersetzt, quizás un wie poco torpe. folglich. Spricht der Herr, der Dice el Gott Señor, Israels, el Dios de wer Israel, el bedeckt que mit cubre su Gewalttat vestido sein con Gewand? violencia. Das heißt, Es decir, wer quien seiner Frau repudia a su einfach mujer aus Hass simplemente por heraus odio, hace entlässt, público su crimen. der macht sein Verbrechen öffentlich bekannt. Das ist es, Eso es was lo es que hier significa heißt. aquí. Das ist die Esa es la sprachlich, traducción lingüística y grammatikalisch gramaticalmente richtige correcta. Übersetzung. Wir wollen Pero aber auch también noch queremos prüfen, ob es denn comprobar si auch es la im traducción Kontext correcta en el die contexto. richtige Übersetzung ist. Macht jetzt das Sinn ¿Tiene vom sentido esa Gedankengang línea de nach ja pensamiento en extrem? Malaquías? Einen La ersten primera Hinweis palabra, gibt ¿por uns das qué? erste Nos da Wort, una denn primera pista. ist ein Es una erklärender palabra Satz, bezieht sich explicativa. auf Se den refiere al Hirten versículo 15 y Gottes, allí no se nicht von Gott, trataba de Dios, sondern sino der, de der aquel que keinen no tiene Verstand hat, entendimiento, es eben der decir, el hombre treulose Mann. infiel. Also schon da können wir Así que ya sagen, desde ahí das podemos macht decir que tiene Sinn. sentido. Und dann haben Y wir auch luego in Vers también 10 vimos en el gesehen, versículo 10 hat que der Mann noch Malaquías gesagt, dijo, ihr ustedes profanan el entartet pacto de unsere sus padres. Väter. Also wir Así que müssen mit con dieser este segundo zweiten pecado Sünde también debemos doch auch encontrar einen una Bezug conexión con la ley finden zum mosaica. moralischen En Gesetz. alguna parte Irgendwo muss debe ein haber un Gebot sein, mandamiento que das die regule los Scheidungen divorcios, que muestre que es regeln un soll. Und divorcio zeigt, legítimo was y ist que eine no es un rechtmäßige divorcio Scheidung und was legítimo. ist nicht eine rechtmäßige
Y no tenemos que buscar mucho, porque solo hay uno.
y se encuentra en Deuteronomio 24, los versículos 1 al 4. No podemos ver esto en detalle ahora. Eso también tomaría algo de tiempo. Como dije, el guión de Reinhardt también examina estos 4 versículos muy de cerca. Solo quiero señalar que esta regulación legal allí, cuando se trata del divorcio, tiene 2 palabras clave, a saber, odiar y repudiar. Son las mismas 2 que en Malaquías. Por ejemplo, en el versículo 3, y el otro hombre la odia y le escribe una carta de divorcio, se la entrega en su mano y la despide. Son las mismas palabras que en Malaquías. Él se refiere a eso. Y aquí está claro, no se refiere a Dios, sino al hombre que se divorcia, el hombre infiel. Así que encaja en el contexto general del libro. Ya he mencionado aquí al final del libro, Malaquías 3, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo que le mandé en Horeb para todo Israel, con sus estatutos y decretos. Así que muestra que el libro es un llamado a volver a la ley mosaica, un retorno. Así que esta traducción se alinea con el mensaje bíblico general. Y con esto quiero llegar a una declaración final, simplemente para responder así a la pregunta del título del sermón. En Malaquías 2 y 16 el Señor no dijo que odia el divorcio en general. Fundamentalmente, si ese fuera el caso, entonces también tendríamos problemas con muchos otros versículos de la Biblia. Pero quiero precisar, sí que dice aquí que odia el divorcio ilegítimo. Porque aquí dice el que repudia a su mujer por odio. Aquí quizás deba explicar brevemente, odiar no se entiende en el sentido que nosotros le damos, sino en el sentido de amar menos, de poner en segundo plano. Así se usa en muchos lugares del Antiguo Testamento y en Malaquías 1, quizás lo hayan leído en el comentario. También Jesús lo usa así cuando dijo, el que no odia a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, no puede ser mi discípulo. Con eso no quiso decir que alguien deba odiar a su esposo. Eso contradice su mensaje. Sino quien no pone a su esposo detrás de Cristo, quien no ama a su esposa menos que a él, no puede ser su discípulo. Y de eso se trata aquí. Decir que quien se divorcia de su esposa simplemente por amarla menos, hace pública su injusticia. Y eso no lo hace nadie que tenga todavía un mínimo de sensatez. Una vez más, este llamado aparece al final. Así que guardaos en vuestro espíritu, para que no actuéis con infidelidad. ¿Quién se divorcia solo porque ama un poco menos o tiene menos mariposas en el estómago? O porque se han distanciado o ya no tienen los mismos intereses o por cualquier otra razón que se mencione? Nadie que tenga un mínimo de sensatez hace eso. Y ese fue el mensaje de Malaquías aquí. Se trata de que Dios odia los divorcios cuando son ilegítimos. Proverbios 4, y con todo lo que has adquirido, adquiere entendimiento. Sí, no solo guardar el corazón, también adquirir entendimiento. También en ello debemos. Y con esto espero que sí, todos hayan podido llevarse algo hoy. No solo las parejas casadas, cuando se trata de la infidelidad, sino también aquellos que aún tienen por delante la elección de pareja o que están en una relación, que puedan examinarse a sí mismos. Y para todos los demás que pudieron aprender de este amor entre Cristo y la Iglesia. Porque, ¿saben? Cristo es fiel. Él es el Dios de la fidelidad. Y aunque nosotros no lo seamos, creo que todavía lo tengo aquí, segunda de Timoteo. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ese es nuestro modelo a seguir como esposo, como esposa, como soltero. Él es el Dios de la fidelidad. Y si caemos, y quiero añadir también esto, lo primero que debemos hacer es volver a Cristo y dejarnos poner bajo su luz. Allí recibimos restauración. Y si estamos en Él y permanecemos en Él, entonces no caeremos, sino que permaneceremos fieles.
Nur in ihm Solo en Él es ist es möglich. posible. Ohne ihn Sin Él, cada fehlt uno de nosotros cae en todo. in allen Dingen. Und Y damit con möchte esto ich quiero die concluir el Predigt sermón. abschließen. Sí,